Bueno, después de esa vista panorámica de la ciudad, desde aquí, desde la cúpula del CCK, nos vamos a poner a charlar ahora con tres economistas que colaboran regularmente con medios gráficos a través de columnas de opinión. Fernando Marengo lo hace en Clarín, buenas noches, gracias por venir. Mariano Kestelboim en el suplemento Cash de Página 12 y Gabriel Selpo es de la consultora Elipsis y lo escribe regularmente en El Cronista. Así que les propongo charlar de acá a octubre, a ver cómo ven los términos de la economía más en el corto plazo, pensando en, digamos, las elecciones de octubre y la idea un poco que tiene el gobierno de ver si en los meses que quedan puede mejorar o no la situación económica. A mí me parece que la recuperación va a continuar y de hecho se va a profundizar en estos meses. Los aumentos salariales se han programado para que caigan justo antes de las elecciones. También aumentos de jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijos. Por septiembre, porque es el... Sí, por el ajuste programado. Ese es programado, pero en las paritarias, los escalonamientos que se han dado se ajustaron para que caigan entre abril y septiembre-octubre, de forma tal de que haya una recuperación del poder adquisitivo que se ha perdido fuertemente el año pasado. Y me parece que esa recuperación va a ser parcial y después de octubre, lamentablemente, creo que la situación económica nuevamente se va a deteriorar, dado que los aumentos salariales van a ir quedando viejos y se han postergado muchos aumentos de tarifas, de servicios públicos. También creo que en el mercado cambiario va a haber más tensión y seguramente va a haber algún movimiento y entonces eso va a generar también más inflación y los sectores más vulnerables seguramente van a estar en una situación aún peor. O sea, lo que dice es que de acá a octubre coyunturalmente va a mejorar el poder adquisitivo, pero que a la larga, a fin de año, con una inflación, si no logran que baje el segundo semestre, se perderá frente a la inflación. Me parece que sí. A ver, yo lo que creo es que la economía empezó un proceso de recuperación a mitad del año pasado. A diferencia de otros procesos, estuvo liderado inicialmente por la inversión y lo que se empezó a ver a partir del segundo trimestre de este año, que empezó a crecer fuerte el consumo. Creo que la recuperación del consumo claramente va a ayudar a que la economía vaya más rápido en los próximos meses. Creo que a partir de octubre la economía, los capitales en general van a estar esperando a señales para ver cómo sigue la política económica del gobierno. En la medida que el gobierno decida avanzar en reformas estructurales, que creo que es lo que está esperando el mercado, el crecimiento se podrá mantener en el tiempo. Si el mercado evalúa que este proceso de reformas estructurales se demora, creo que posiblemente haya en el mercado de cambio se empiecen a ver presiones, pero creo que fundamentalmente va a depender de qué pase con los capitales. Quizás una novedad que estamos viendo en estos últimos meses es que los índices de confianza del consumidor, cómo se siente la gente con respecto al consumir, que eventualmente es un indicador muy importante para ver cómo se siente también con respecto al gobierno, que condice mucho, está mostrando la mejora. Y este mes mejoró, ¿no? Sí, el índice de confianza. Hacía mucho tiempo que estaba en un nivel malo a moderadamente malo y se llega a acercar a un nivel moderado. Me parece que tiene que ver mucho con que los salarios empiezan a mejorar, empieza a haber una mayor creación de empleo, empieza a haber más transferencia de recursos de parte del Estado, y eso es una novedad. Me parece que es la gran novedad porque al principio cuando crecía solamente el agro y la obra pública, esto no pasaba, como te comenté, está bastante mal, y actualmente empieza a cambiar esto y esto le llega en el momento justo, particularmente a octubre, porque no me deja esperar otra situación de que siga mejorando a largo plazo, como bien dijo Mariano, tenemos el tema del aumento de jubilaciones y demás, que también va a ser otro impulso más y esto le va a dejar un escenario bastante positivo al gobierno de parte de la selección. Ahora, el gobierno también apuesta, ¿no? Están los créditos de asignación universal por hijo, que el 25% de estos créditos van al conurbano de la provincia de Buenos Aires, lo piden gente que vive en el conurbano, que son 50.000 pesos. Y después también, bueno, una serie de medidas vinculadas al crédito, al Procrear, que hoy ya anuncia Clarín, que buscan también, ¿no?, movilizar también el mercado del crédito de alguna u otra manera. Sí, totalmente. Hay un comportamiento heterogéneo a nivel de consumo. Me parece que los sectores más postergados, más vulnerables, de menor poder de compra, han perdido mucho. Según la Universidad Metropolitana del Trabajo, la UMET, dice que la inflación para los segmentos de menor poder de compra fue del 80%, mientras que para los de mayor poder de compra fue el 60% desde que inició el gobierno de Cambiemos hasta hoy. Entonces, lógicamente, me parece que el gobierno nacional apunta estratégicamente a mejorar la situación de los que peor han soportado los aumentos de precios que se han provocado. Me parece que también, saliendo un poquitito de la coyuntura del día a día, que creo que hay que ver un poco más una cuestión estructural de la economía argentina, que vamos a tener en estos
en estos meses el déficit de cuenta corriente más grande desde la década de los 90. En relación al PBI va a estar entre el 5 y el 6%. Entonces es una situación muy vulnerable. Un déficit muy grande, ¿eso ustedes coinciden? A ver, yo creo que primero en cuanto a esto, los sectores más vulnerables, creo que la buena noticia es que los últimos 4 meses, cuando uno ve las mediciones de precios, los sectores de menores ingresos, lo que más lo afecta es la inflación en alimentos, y en los últimos 4 meses el incremento de alimentos estuvo por debajo de inflación, lo cual creo que es auspicioso. Que ahora, se desaceleró el aumento. Crece menos que la inflación en el nivel general. Ahora, respecto del tema estructural, no creo que el déficit en cuenta corriente llegue a un nivel tan elevado, pero sí me preocupa, y creo que básicamente lo que está pasando es que en virtud de expandir el consumo, lo que se empezó a poner es mucho poder de compra en la economía. Este poder de compra en la economía, ya sea por consumo o por inversión, cuando crece más que el PBI, digamos que lo que se produce internamente, ajusta por las cuentas externas, lo que te genera un déficit en cuenta corriente, y básicamente esto es consecuencia que el ajuste del sector fiscal viene siendo muy gradual. Entonces la combinación de la expansión de consumo e inversión sin un ajuste fiscal que sea un poco más acelerado te genera el déficit en las cuentas externas. Nuevamente, mientras tengas capitales que te lo financia el déficit en cuenta corriente, no tenés problema. Mientras puedas tomar deuda para cubrir el déficit. Ahora, el gobierno, ¿qué hará, no? Después de octubre también, si tuviera una elección que ratifica o que parecido a lo que fueron las PASO, eso es un capital político, ¿no? Para el gobierno. ¿Cómo va a usar ese capital político que no le va a dar mayorías grandes en el Congreso? O sea, que lo que haga igual lo va a tener que negociar, ¿no? Quizás algo importante para marcar que es un año de elecciones en el cual se subieron tarifas, se subió naftas y también subió el dólar. Eso nos deja que el 18, si bien vaya a haber ajustes, no son tan necesarios que sean tan violentos quizás como fueron, por ejemplo, el 2016, o como sí fue, por ejemplo, el 2014, o incluso el 2012, cuando también cayó la economía. Salvo el lado de gastos del Estado. Sí, ¿no? Yo creo que van a tener que hacer gastos, claramente, pero quizás la noticia es que posiblemente tengamos un 2018 que no sea recesivo. De hecho, la mayoría de los economistas estamos pronosticando eso, y eso es una gran novedad. Porque pasamos del 2012, que estamos con esta ciclotimia de crecimiento, que tiene que ver por esto que te comentaba, estos ajustes fuertes después de un año expansivo, y no está siendo un año que se está dejando absolutamente todo para ganar una elección, sino que algunos ajustes se llevan, lo que permite entender ese cambio, que si bien hay muchos importantes ajustes, coincido con ellos que hay grandes problemas que tiene Argentina, algunos se llevan adelante y permite entender que sean mucho más moderados en el 2018 y entremos un crecimiento que sea poco, pero al menos un crecimiento, que es una gran novedad para Argentina, me parece. Ahora, se vienen más aumentos de tarifa, ¿no? Dijo Aranguren esta semana que, bueno, primero falta todavía que llegue la factura de gas de julio, que es la que dice que se va a poder pagar en 4 cuotas, y dijo que a fin de año van a hacer una evaluación de cómo están las cosas para ver si siguen ajustando tarifas. Sí, la tarifa más importante de todas, que no se aumentó nada este año, que seguramente se va a dejar para noviembre o diciembre, es transporte, que para cualquier familia el transporte no representa menos del 10% en una familia de 4 integrantes en un hogar. Entonces eso ha sido postergado completamente. El resto de los aumentos fueron moderados. En un principio intentaron aumentar más fuertemente y decidieron escalonar los aumentos y hacerlos más moderados. Pero seguramente va a llegar para noviembre y diciembre esos aumentos y puede ser una situación de mayor debilidad para los sectores que más porción de su ingreso destinan a esos rubros. Ahora, dijo Duhovne que este año los salarios le van a ganar la inflación. Por paliza, no me acuerdo, pero fue una expresión así como... Por goleada. Por goleada, ahí va. A ver, vos recién preguntabas qué va a hacer el gobierno después de las elecciones. La verdad, no sé qué va a hacer. Lo que sí sé es qué es lo que necesita hacer Argentina. Y creo que este año la economía va a terminar creciendo y seguramente el año que viene también la economía va a crecer. Creo que el desafío de Argentina no es crecer 1 ni 2 años, sino 20 años seguidos. Y creo que para eso el gobierno y los posteriores tienen que acordar una serie de medidas, y de estas medidas son estructurales para que la economía empiece a funcionar. Creo que lo fundamental acá, digamos, Argentina... La reforma impositiva, ¿no? Parece ser el número 1 en la agenda para el gobierno después de las elecciones, sí, ¿no? Pero creo que hay reforma impositiva, reforma laboral, hay costo de logística, de transporte, infraestructura. Digamos, Argentina tiene muchos desafíos y creo que hay que empezar a recorrer un camino, digamos, que intervengan todos los sectores y que sea sustentable a lo largo del tiempo. Eso es un poco, ¿no?, la expectativa de ciertos sectores que apoyan a Macri. Decir, bueno, estos 2 años fueron de gradualismo y de transición, después de las elecciones, y hay más capital político que encare reformas que hasta ahora no ha encarado, ¿no? Sí, a mí me parece que se apostó demasiado fuerte al endeudamiento externo. Creo que el gobierno tenía que tomar deudas, sin lugar a dudas, tomar deudas en el exterior y también a nivel local,
porque la situación fiscal, si no se tomaba deuda, iba a ser un ajuste mucho más brutal, entonces me parece que correcto, pero la magnitud del endeudamiento ha sido brutal. 71.000 millones de dólares tomó el gobierno de Cambiemos de deuda con el exterior, el gobierno nacional. Si le sumamos las provincias y las corporaciones, llegamos a casi 100.000 millones de dólares en el periodo en 20 meses. Sí, digamos que una parte del situación endeudamiento preocupante. era para solucionar problemas anteriores que tenía la economía, ¿no? No, sí, pero me parece también para que refinanciar deuda que tomó vencía. demasiado deuda con el exterior me parece que tendría que haber armado una estructura de endeudamiento que no comprometa tanto la refinanciación futura, porque va a haber que pagar los intereses en moneda dura y va a tener que tomar nuevamente deuda y va a tener seguramente condicionamientos en sus políticas económicas. Vos lo comentaste perfectamente, si no era un brutal endeudamiento, era un brutal ajuste y me parece que por ahí está el tema. Creo que ni una ni la otra. Me parece que podríamos haber equilibrado un poquito. Pero hubiera sido más ajuste, eso es bastante claro. Vos decís que lo que no hay- se tomaba de deuda se posiblemente sí, traducía porque en es para ajuste. reducir el déficit. Hay sectores que durante el kirchnerismo ganaron muchísimo, fundamentalmente el sector financiero. Durante el macrismo también viene ganando mucho. ¿Por qué no una reforma que implique un sacrificio de esos sectores en favor, por ejemplo, de sectores productivos, o si se le quitan las retenciones a algunos sectores grandes como la minería? ¿Por qué parte de esos recursos no se ordenan que se reinviertan, se pongan compromisos de inversiones? Todo librado al mercado. Me parece que fue muy generoso con los grandes grupos de poder y muy duro con los sectores sociales más débiles. Personalmente lo que creo es que hay que limitar el desequilibrio externo, con lo cual estoy de acuerdo en limitar el endeudamiento externo. La base para lograr eso es lograr que el sector privado, que lo que está haciendo es, digamos, hay una salida de capitales importante, reducir esa tasa de ahorro del sector privado y que va a acción fuertemente, mucho más que a consumo, porque creo que la base para tener un proceso de desarrollo sustentable es la inversión y luego el consumo. Gabriel. Anteriormente lo que se hacía antes tenías un déficit muy grande, pero lo que pasaba es que se usaba reservas y se emitía. Actualmente no tenemos más reservas, tuvieron que empezar a buscar endeudamiento y tampoco puedes emitir más porque eventualmente genera inflación. Tuvieron que llegar con deuda y no hubo mucho caso. Hay muchos economistas que comentan de intentar recolocar el mercado interno, deuda. Bueno, el mercado financiero local es diminuto y mucho tiene que ver también por reformas y toqueteos que se hicieron a lo largo del tiempo y la gran inflación. Me parece que seguir con ese tema va a ser muy difícil, no va a afectar el desarrollo financiero a largo plazo, que por sí es diminuto, no tenemos tampoco mucho para tocar ahí. Es 15% del PBI, en Chile es el 60%, Brasil es el 40%, no te estoy hablando de Estados Unidos que es mucho más. Entonces, también en esos sentidos no me parece que sea tan fácil encararlo por ese lado. Me parece que la situación actual del gobierno es difícil y tiene que encararla con situaciones que no son muy agradables haberla llevado adelante, y ese financiamiento externo es lamentablemente una herramienta. Bien, gracias a los tres por haber estado acá esta noche, a ustedes muchas también gracias. por habernos acompañado. Nos reencontramos el domingo que viene aquí en Ronda de Editores.